Hola hermanos, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradezco al Señor la oportunidad que me concede de usar este medio para llevarle la palabra de Dios. La Biblia dice en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Basados en esta escritura, en el tema anterior comenzamos una nueva serie de temas titulado A la medida de Cristo, porque así debemos llegar a ser todos los que seguimos a Cristo, los que le tenemos como Señor y Salvador. Debemos llegar a la medida de Cristo. El día de hoy nos sumergiremos un poco más en este tema y estudiaremos este tema titulado A la medida de su humildad. Sí, la humildad del Señor Jesucristo es ejemplar para nosotros y es la marca que todos los cristianos debemos alcanzar. Por lo tanto, comencemos dando un primer paso y preguntándonos ¿qué es la humildad? Claro, coincidamos en una definición de la humildad. Habiendo estudiado varias fuentes de información y obtenido varias respuestas, he conjugado en esta definición lo que muchas fuentes dicen. La humildad es la virtud que manifiesta la persona que tiene un concepto cabal de sí misma y que por lo tanto vive libre de orgullo, libre de soberbia y de toda ostentación de sus virtudes. También vive al nivel de su realidad, de su vida, no por debajo ni por encima, para aclarar un poco mejor esto. La humildad también se manifiesta en la capacidad que tiene la persona o en la disposición que desarrolla para humillarse. La humillación está relacionada con la humildad, ¿no? La autohumillación. Es decir, humillarse es herir el amor propio o la dignidad y exponerse a situaciones de vergüenza o hacerse objeto de burla y vergüenza al asumir una posición, al asumir un rol, una función o una condición para la cual está sobrevalorado. En nuestro medio utilizamos popularmente la frase bajarse de la silla al toco. Un padre conversaba con su hijo y en la conversación el padre trataba de enseñarle al hijo las virtudes y las cualidades humanas que el hijo tenía que desarrollar. Tenía que asegurarse de tener esas cualidades y virtudes en su vida. Luego de hablar de la compasión, luego de hablar de la misericordia, del perdón, de la bondad, del compañerismo, tocaron el tema de la humildad. Y entonces el hijo le preguntó al padre, ¿puedo darme cuenta cuándo manifiesto bondad? ¿Cuándo manifiesto misericordia? ¿Cuándo manifiesto compañerismo? Pero ¿cómo me doy cuenta, papá, cuando estoy manifestando humildad? Me parece un poco difícil. Y el padre le responde diciendo, ciertamente, hijo, es muy complicado este tema de la humildad, porque es la virtud que uno pierde en el momento en que se da cuenta que la tenía. La humildad, queridos hermanos, es una virtud muy importante y ningún ser humano puede jactarse de la humildad, de su humildad. La humildad generalmente es identificada por otros y nosotros vamos a identificar la humildad del Señor Jesús. Aunque Él ciertamente se autocalificó de humilde, lo hizo con todo derecho, porque demostró que la humildad no era solo una actitud asumida en determinadas circunstancias. Jesucristo vivió una vida llena de humildad, manifestando una humildad que era parte de sí mismo. Evidencias de la humildad del Señor Jesús es nuestro segundo paso de hoy. ¿Cuáles son las evidencias de la humildad de Jesús? Bueno, en la Biblia encontramos muchísimas evidencias, tantas que el tiempo que tenemos disponible para este sermón no nos alcanza ni siquiera para una cuarta parte. Pero hay un adagio que dice, para muestra basta un botón. Así que hemos tomado algunas de las muestras
de las evidencias que la Biblia presenta sobre esta humildad del Señor Jesucristo, y ahora se las voy a exponer. Están como una constante, la humildad, ¿no? Es una constante a lo largo de toda la vida del Señor Jesús. Así que la primera evidencia de la humildad del Señor Jesús la encontramos en el maravilloso hecho de su encarnación. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 6, hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Qué hermosa escritura la que nos presenta el apóstol Pablo y que ahora podemos todos nosotros usar para darnos cuenta que Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Santa Trinidad y es igual a Dios porque es Dios también. Gozó por toda la eternidad de la gloria, de la majestad, del poder, sin límites, igual que Dios el Padre. Y habiendo tenido toda esa gloria, esa majestad y ese poder y muchas otras virtudes y cualidades, no tomó todo eso como algo de qué aferrarse. Cuando la voluntad de Dios tenía que ser cumplida y el Señor Jesucristo, enviado a la tierra para tomar forma humana, vivir como hombre y salvarnos de nuestros pecados, Él no se aferró de su gloria, Él no dijo, no quiero dejar mis comodidades, no quiero dejar mi trono. No tomó todo eso como algo de qué aferrarse. Él sabía que estaba viniendo a la tierra a vivir como un ser humano, a ser un ser humano. Y no tuvo reparo en despojarse de su gloria. Se despojó a sí mismo. Esa es una de las muestras de humillación personal más grandes, tal vez la más grande en la que podamos nosotros llegar a pensar en toda nuestra existencia. Él se despojó a sí mismo, se humilló y tomó forma de siervo, de un ser humano. No vino para ser un rey, vivir en un palacio lleno de comodidades y lujos. No vino para tener autoridad sobre toda la gente a su alrededor. Vino para servir, vino entendiendo que iba a vivir en las condiciones más sencillas, en las condiciones más básicas y elementales en las que un ser humano puede vivir. Y estuvo de acuerdo. Por ejemplo, en su nacimiento, nació en el lugar más sencillo y humilde que uno pudiera imaginar. Nació en un pesebre. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 4 al 7. Mire lo que dice el registro de Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, o sea, Jesús, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre. No fue una cuna de oro, no fue una cama tamaño king size o tamaño king. Fue en un pesebre, muy sencillo, muy rudimentario. Una muestra de la humildad que el Señor Jesús tiene como parte de su carácter, de su forma misma de ser, de su esencia. Pero no queda todo ahí. Dice la parte final del versículo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Querido hermano, hermana, así fue el nacimiento del Señor Jesús. Él vino para identificarse con el ser humano en lo más bajo de las condiciones que el ser humano llega a vivir. Vino para identificarse con nuestra pobreza, con nuestra necesidad, con nuestra situación humilde y sencilla. Él vino para eso y lo hizo, cumplió a cabalidad con todo ello. Y clara muestra de eso es todo el resto de su existencia. Con humildad aceptó
la vida de un ser humano, de una persona aquí en este mundo, en medio de todas las dificultades, pruebas, en medio de todas las injusticias, en medio de todo lo que el Señor Jesús tuvo que vivir y de lo que usted y yo tenemos que soportar en esta tierra, vino para adoptar la forma más sencilla y lo hizo con humildad. Aceptó esa condición y a lo largo de su crecimiento manifestó esa humildad. Dice la palabra del Señor que Jesús se mantuvo sujeto a sus padres. Él no ignoraba que era el Salvador del mundo, él no ignoraba que era el Hijo de Dios. Desde su niñez, él entendía perfectamente bien quién era y cuál era su función. Recuerda la conversación que tuvo con los doctores de la ley en el templo cuando Jesús tenía solo 12 años. Los dejó boquiabiertos y cuando los padres le cuestionaron por qué estaba haciendo eso, él les respondió diciendo, ¿acaso no saben que debo estar en los negocios de mi padre? Él sabía quién era, pero no tenía ínfulas de grandeza. No estaba intentando manejar a sus padres y decirles qué hacer y cómo hacer. No estaba tampoco tratando de salir debajo de la autoridad de sus padres. Dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 51 que el Señor Jesús estuvo sujeto a sus padres y descendió con ellos, volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y más adelante termina este capítulo en el versículo 52 con una hermosa escritura, una referencia magnífica sobre la humildad del Señor Jesucristo a lo largo de su crecimiento como una constante. Dice, y Jesús crecía en sabiduría y crecía en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Querido hermano, usted sabe perfectamente bien que nadie puede caer en gracia al género humano lleno de orgullo, haciendo ostentación de superioridad, de grandeza, o haciendo ostentación de sabiduría. No, el ser humano tiene como instinto natural una tendencia a repeler a esas personas, a rechazar a esas personas. Y es exactamente igual con Dios. ¿Acaso no dice la Escritura que Dios da gracia a quiénes? A los humildes. Sí, Dios da gracia a los humildes, pero mira de lejos a los altivos. Jesús, lleno de humildad, crecía en gracia para con Dios y para con los hombres. Si a los hombres se les puede engañar a través de una falsa humildad, una falsa modestia, usted puede estar seguro que a Dios nadie lo engaña. Y Dios da su aprobación al Señor Jesucristo en su crecimiento, dándole gracia. Pero esa gracia se mantuvo todo el tiempo de su vida, porque Jesús mantuvo la humildad. Llega el momento en que Jesús es bautizado, se presenta delante de su primo Juan, que era un profeta. Ya este profeta, Juan el Bautista, había hecho declaraciones públicas que el que venía después, o sea Jesús, el Mesías, era más poderoso que Juan. Juan, bien ubicado en sus limitaciones, muy consciente y también humilde, entendiendo cuál era su rol, cuál era su función, él dijo, yo solo vengo a preparar el camino, porque el que viene después de mí es más poderoso que yo. Comparado con él, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus sandalias, de su calzado. Así reconoció Juan su posición comparada con la posición de Jesucristo. Es más poderoso que yo, dijo. Él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo solo les bautizo con agua. Y cuando Cristo se presenta delante de Juan para que Juan lo bautice, Juan trata de excusarse y le dice al Señor Jesús, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Eso está en Mateo 13 al 15. Luego Jesús le responde diciendo, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Querido hermano, el orgullo y la soberbia llevan a las personas
a tratar de ponerse por encima de la justicia. Pero la humildad lleva a las personas a cumplir con toda justicia. Se ponen bajo las normas establecidas y eso requiere humildad. Hay mucha gente que trata de pasar por encima de las reglas, de las normas. Hay gente que exige que se le trate con ciertos privilegios. No. A todos los demás los sientan allá, pero a mí me sientan adelante, en primera fila, con los invitados. ¿No saben quién soy yo? ¿No me conocen acaso? Una vez me dijeron eso cuando yo estaba organizando el protocolo de una reunión y alguien exigía que se le lleve adelante. El orgullo lleva a la gente a tomar ese tipo de medidas, de acciones, creer que tienen privilegios y que las normas generales no aplican con ellos. Pero el Señor Jesucristo demostró la humildad de su vida, la humildad de su corazón, al someterse a leyes, normas y justicia, como a todos los demás tenía que tocarles, porque Él era humilde. Él se humilló y se sujetó a toda norma establecida. Precioso Jesús. Así tenemos que ser. Pero hay más, hay mucho más. Apenas estamos arrancando con esto de analizar las pruebas bíblicas de la humildad del Señor Jesucristo y usted se va a gozar con lo que viene a continuación. El Señor Jesucristo manifestó humildad durante su ministerio. Recuerde, por favor, o déjeme ponerle al tanto, el Señor Jesucristo tuvo un ministerio que en cuestión de muy poco tiempo lo hizo famoso en toda la tierra alrededor de Jerusalén. Famoso por sus enseñanzas, famoso por sus milagros, famoso por los prodigios y maravillas que el Señor Jesucristo operaba. Sí, la gente conocía a Jesús porque escuchaba de Él sin haberle visto. Oh, cómo corrían los rumores, cómo corrían las noticias acerca del Señor Jesús, de manera que cuando ya iba a pasar por un determinado lugar por primera vez o iba a volver, habían multitudes que se reunían para verlo, para escucharle. Llegaba a una casa para predicar, se llenaba la casa, por las calles por las que transitaba, estaban llenas de gente, al punto que los de baja estatura tenían que subirse a las ramas de los árboles para poder siquiera ver a Jesús. Todo el mundo quería verle, todo el mundo quería escucharle, todo el mundo quería estar con él. Le seguían en largos viajes fuera de la ciudad, a lugares vacíos, desérticos, sin alimentos, porque su hambre espiritual era saciada por el Señor Jesucristo. Y no les importaba el alimento, qué maravilla. Su hambre espiritual estaba primero. Y mire, una de las ocasiones en las que el Señor Jesús vio que la gente no tenía alimento y ya era la hora de comer, estaban lejos de los lugares donde podrían adquirir alimentos. El Señor Jesús entonces multiplicó los alimentos, los pocos alimentos que tenían allí, panes y peces, los multiplicó y dio de comer en una ocasión a 5,000 personas. Luego de tan maravilloso milagro, la gente convencida que Jesús era el Mesías, el enviado prometido por Dios desde la antigüedad, registrado obviamente en el Antiguo Testamento, la gente convencida estuvo a punto de tomar al Señor Jesús para coronarlo como rey y nombrarlo rey. Él pudo haber dicho, está bien, soy el rey, qué bueno que se dan cuenta, reconozcan quién soy, alábenme, adórenme y sírvanme. Pero su humildad y su humillación, su autohumillación, llevó al Señor Jesucristo a darse cuenta de lo que estaban tramando y entonces discretamente se retiró y se fue a lugares en los que podría estar solo. Así lo registra la palabra de Dios en Juan capítulo 6, versículo 15. Pero luego también en Lucas encontramos nosotros una enseñanza hermosa, un registro precioso acerca de la humildad del Señor Jesucristo en su ministerio o durante su ministerio. Dice Lucas 9:58, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar la cabeza. Él aceptó una vida así, sencilla, con lo elemental, con lo más básico. Y tenemos registros de que muchas noches las pasaba durmiendo en el campo. La túnica que tenía posiblemente le servía como manta o como colcha, como una frazada. Posiblemente algunas veces le servía como almohada, porque durmió en el campo, en las laderas de los caminos que le llevaban a la próxima ciudad, al próximo pueblo en el que tenía que predicar. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué declaración poderosa que refleja la humildad del Señor Jesús. Él aceptó vivir en esas condiciones. No es que no tenía dónde recostar la cabeza por ser un flojo, un ocioso o un incapaz de generar los recursos que necesitara para su comodidad y confort. Él podría haber disfrutado de mucha comodidad con la fama que tenía, pero él aceptó una vida de limitaciones por la humildad que tenía, por la autohumillación para cumplir los propósitos para los que Dios le había enviado aquí a la tierra. Manifestó humildad también ante toda una comunidad judía, y esa comunidad tenía líderes. Él era superior a todos los líderes, él era superior incluso a Moisés, que es la persona más venerada por esa comunidad judía y su liderazgo. Pero él se autohumilló delante de todos ellos, se humilló a sí mismo y demostró humildad ante esa gente y sus autoridades. En Mateo 21 encontramos nosotros un registro precioso de esa humildad que el Señor Jesucristo manifestó. Hay muchos pasajes que podríamos leer, pero ya dijimos, vamos a poner solamente botones de muestra en medio de toda la abundante evidencia que la Biblia nos da. Dice el libro de Mateo capítulo 21, versículo 5, decid a la hija de Sión, o sea, a Jerusalén, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En la Biblia nosotros conocemos el registro de esta profecía como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Jerusalén, la capital de Israel, la ciudad de Dios, ciudad santa, recibió al Señor Jesús y la gente lo proclamaba rey. Hosana, hijo de David, reconocían su linaje real. Hosana, al que viene en el nombre del Señor. Reconocían que venía de Dios, no era un autonombrado. Pero humildemente el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Creador del universo, entró recibiendo solamente esos gritos, esos aplausos, esas aclamaciones, mientras Él estaba sentado sobre un pollino. Y mientras la gente lo único que podía hacer era poner palmas en el camino sobre el cual él iba pasando. El Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Creador del universo, se humilló a sí mismo y aceptó ese recibimiento, esa bienvenida. Oh hermanos, fue humilde ante sus discípulos, estuvo con ellos mucho tiempo, les habló, les enseñó, les predicó, y ellos llegaron a darse cuenta que Él era el Hijo de Dios. Llegaron a darse cuenta que era el Mesías, el enviado de Dios que había sido prometido siglos atrás. Posiblemente cualquier otro ser humano hubiese esperado que los discípulos trataran a Jesús con muchas reverencias, con un trato súper especial, ¿no? Ese trato fino y delicado que cualquiera esperaría se le va a dar a una eminencia, a una persona de tan alto grado de autoridad. Pero el Señor Jesús no les dejaba a los discípulos tratarlo de esa manera. Más bien, Él estuvo enseñándoles a través de su ejemplo la humildad. Como en los casos anteriores, podríamos leer muchos pasajes bíblicos sobre esto, pero vamos a poner el botón de muestra con Juan capítulo 13, versículo 5.
En este evangelio queda registrado el episodio en el que el Señor Jesús puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Él, el creador del universo, se arrodilló delante de los discípulos y les lavó los pies. Esa era la labor de los criados de la casa donde estaban. Esa era la labor no de cualquier criado, sino del criado del grado más bajo, del más humilde, del más sencillo. Ese era su trabajo. Generalmente son los ayudantes, son los jovencitos o las señoritas los que toman esa función. Pero esta vez lo hizo el Señor Jesús. Se humilló a sí mismo, se arrodilló delante de sus discípulos, les lavó los pies. Qué hermoso ejemplo de humildad y de humillarse a sí mismo. El Señor Jesús también fue humilde ante las autoridades romanas. Recuerde usted que Israel estaba gobernada por el Imperio Romano y que este gobierno había puesto sus propias autoridades en Jerusalén y en todo su territorio. Había un gobernador romano sobre toda esa región. Y el Señor Jesús manifestó la humildad delante de esas autoridades. Él, el Todopoderoso, una vez más lo mencionamos para que quede claro el nivel de autoridad que él tenía. El creador de todo, el dueño de todo, respetó a la autoridad romana y se manifestó humilde delante de esa persona, de ese gobernador. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 19, y entró otra vez en el pretorio. Esto es cuando el Señor Jesús había sido, estaba por ser crucificado, ¿no? En el preámbulo a su crucifixión. Ahí lo sometieron entonces a la autoridad romana. Entró otra vez en el pretorio, está hablando de Poncio Pilato, y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? La respuesta del Señor Jesús es magnífica. Mire lo que dice, estoy en el versículo 11. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Cayó el Señor Jesús en las preguntas previas que Pilato le hizo. Humilde, pudo haber dado una orden, tenía la autoridad espiritual para hacerlo, tenía la posición de hijo de Dios para hacerlo. Él podría haberse librado de todo lo que ocurrió, pero el Señor Jesucristo prefirió el camino de la humildad por la misión que tenía, porque Él mismo era humilde. La humildad es parte de Él, y Él se humilló a sí mismo por amor a todos nosotros. A continuación de esa entrevista con Pilato, el Señor Jesucristo fue sometido a castigos severos, muy duros. Y aún en medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, el Señor Jesucristo mantuvo su humildad ejemplar. Oh, hermanos queridos, la palabra del Señor nos sorprende con los registros preciosos que tenemos de la vida del Señor Jesús, de los registros preciosos y maravillosos que tenemos de su conducta, de su forma de ser. Yo quedo impresionado con este pasaje que ahora voy a compartir con usted. Mateo capítulo 27, versículo 27, registra lo siguiente y dice: entonces los soldados del gobernador, o sea de Pilato, llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, mire cómo lo humillaron y él no hizo nada al respecto. Desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas. Oh Señor. Y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían. Se burlaban de él,
diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. No se conformaron con atormentar al Señor Jesús colocándole esta corona de espinas que han traspasado su piel, su sien, su cabeza, todo produciéndole un dolor tan agudo. Con esa caña golpeaban esa corona de espinas para lastimarle y herirle todavía más. Y el Señor Jesús quedó en silencio. Todo esto fue profetizado muchos años antes, por Isaías. Habló acerca de ese castigo, habló acerca de la crucifixión a la que Cristo se sometió. La crucifixión misma es una demostración de humildad y de humillación personal que el Señor Jesús manifestó. Porque Él pudo fácilmente librarse. Así pudo haber dado la orden de que millares de ángeles pasen a defenderlo. Pero no lo hizo. Mire cómo registra el profeta Isaías al Señor Jesús en este tiempo, en este momento de su pasión y de su crucifixión. En Isaías 50, versículo 6, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Lo acabamos de leer en el Evangelio de Mateo. Ahí estaban los soldados jalándole las barbas, golpeándole, escupiendo al Señor Jesús. Y Él, humillándose a sí mismo, soportó todo ese castigo, toda esa humillación y vergüenza. Lo desnudaron. Y Él enmudeció. Luego, al momento de crucificarlo, Isaías describe todo eso de la siguiente manera. En Isaías 53, versículo 3, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Más adelante en el versículo 7 continúa diciendo: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Oh Señor, qué ejemplar humildad manifestó el Señor. Se humilló a sí mismo, realmente, como dice Pablo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito Señor Jesús. Pasemos a nuestro tercer paso el día de hoy y hagámonos una tercera pregunta, porque estamos hablando de llegar a la medida de su humildad. Entonces, ya llegando al final de nuestro tema hoy, ¿cómo podemos llegar a la medida de la humildad de Cristo? Ya hemos dado el primer paso analizando la definición de humildad. Un segundo paso, mirando en la Biblia las evidencias de su humildad, evidencias contundentes. Ahora debemos seguir adelante y pensar en cómo podemos nosotros llegar a la medida de la humildad de Cristo Jesús. Bueno, gracias a Dios, la santa palabra de Dios nos enseña cómo podemos hacerlo. Y en primer lugar vamos a ver que tenemos la ayuda del Espíritu Santo para lograrlo. Claro que sí, el Espíritu Santo nos ha sido dado para, entre otras cosas, formar a Cristo en nosotros. 2 Corintios capítulo 3 nos habla acerca de esta función del Espíritu Santo. Dice el versículo 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor.
El Espíritu Santo nos ayuda para ser como Jesús. Nos va recordando todas sus enseñanzas, nos enseña acerca de todo lo que necesitamos saber. El Espíritu Santo viene y mora en nosotros, pero también con su poder viene sobre nosotros para guiarnos en los pasos diarios, en los pasos consecutivos que debemos dar para llegar a la medida de Cristo, para llegar a la medida de su humildad. El Espíritu Santo, nuestro amigo, nuestro ayudador, no podemos ignorarlo, no podemos hacerlo a un lado. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña otras formas en que podemos llegar a la medida de la humildad de Cristo. Y una segunda forma es obedeciendo al Señor Jesús. Sí, debemos obedecerle. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo que forma a Cristo en nosotros, nos transforma de gloria en gloria en la misma imagen del Señor, pero también tenemos al Señor Jesús dándonos instrucción, dándonos mandato que debemos nosotros obedecer. Mateo capítulo 11, versículo 29, registra las palabras del mismísimo Señor Jesús, diciendo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Preciosas palabras del Señor Jesucristo, diciéndonos concreta y puntualmente: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Debemos obedecer al Señor Jesús. Debemos seguir su mandato, mirarlo, estudiarlo, conocerlo, analizarlo y entonces hacer como Él, obedecerle a Él, hacer como Él hizo, vivir como Él vivió, para ser como Él, mansos y humildes de corazón. Pero tenemos todavía una tercera enseñanza que la Biblia nos da sobre cómo llegar a la medida de la humildad del Señor Jesucristo. Y la encontramos en 1 de Pedro capítulo 2, 21. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Esta tercera forma de llegar a la humildad de Cristo, llegar a la medida de su humildad, es aprendiendo de Él, aprendiendo de su ejemplo. Y una vez más, Pedro dice, para que sigáis sus pisadas, dándonos ejemplo. Cristo nos dio el ejemplo. Vivió la vida que agradó al Padre, fue probado en todo y superó toda prueba sin pecado. Agradó a Dios en todo. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice Pablo, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Esa fue la recompensa que recibió el Señor Jesucristo por la vida que vivió, satisfaciendo todas las demandas de Dios. Es la vida ejemplar que usted y yo debemos seguir, aprendiendo directamente de Jesús. Usted no puede aprender de Jesús mirando la televisión o ejercitando su dedo pulgar en el celular, viendo las redes sociales. Usted aprende del Señor Jesús escudriñando las sagradas Escrituras. Así mismo lo dijo Él. Escudriñen las Escrituras, mandó Jesús, porque ellas les hablan de mí. Debemos conocer a Jesús a través de su propia revelación. Bendito sea nuestro Dios. Luego Filipenses registra las palabras de Pablo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Oiga, esta es una enseñanza que va totalmente en contra de la cultura hoy, va totalmente en contra de la tradición. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Jesús. Tenemos que ser como el Señor, como el Maestro. En conclusión, hermano, para llegar a la medida de su humildad, nosotros tenemos que examinar todas estas evidencias bíblicas. Tenemos que analizar cada porción que nos habla de Jesús, sus enseñanzas, su relación con las personas. Tenemos que estudiar cómo el Señor vivió, cómo respondió cuando le ofendían, cómo reaccionó en las circunstancias en las que su amor propio, su propia dignidad se pusieron en juego, y aprender de Él, cómo respondió. El Espíritu Santo está para ayudarnos y debemos estar llenos del Espíritu Santo, debemos tener su presencia en nosotros. Pero también debemos nosotros ser obedientes, no es todo obra del Espíritu Santo. Él va a hacer su parte, pero también la Biblia nos manda a nosotros a hacer la nuestra, escudriñando las Escrituras, aprendiendo de Jesús, obedeciendo al Señor Jesús e imitando al Señor Jesús. Mientras estudiamos y practicamos, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros y entonces, poco a poco, todos nosotros veremos esta virtud del Señor Jesucristo manifestada en nuestras vidas, manifestada en nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro vivir, en nuestro actuar, en el trabajo, en la casa, con la familia, con los hijos, con nuestro cónyuge, hacia nuestros padres, vecinos, amigos, con todo el mundo. Manifestemos la humildad del Señor Jesucristo. Trabajemos duro porque estamos llamados a alcanzar la medida de su humildad. Ore conmigo. Querido Señor, te damos gracias en el precioso nombre de Jesús por este tema hermoso, por el registro de las Escrituras que nos enseña, Señor, sobre la humildad de Jesús, una humildad ejemplar, una humildad maravillosa. Gracias, Señor, por estas enseñanzas preciosas que la Biblia nos da. Queremos ser humildes, queremos desarrollar esa humildad del Señor Jesús. No queremos, Señor, mantener una aparente humildad, una humildad circunstancial que se manifiesta de vez en cuando si las circunstancias nos convienen. No, tampoco queremos una falsa modestia. Queremos ser humildes desde lo más profundo de nuestro corazón, tal cual Jesús lo expresó y lo manifestó. Queremos manifestar esta humildad y crecer en esta humildad hasta llegar a la medida de la humildad de Cristo Jesús. Te pido por mis hermanos, te pido por cada uno de los que está a través de este medio recibiendo esta enseñanza bíblica. Ayúdale a ser humilde, a desarrollar esa humildad. Ayúdale a ir contra la corriente de este mundo, porque vivimos días en los que la gente no piensa en los demás, piensa casi exclusivamente en sí y en lo suyo. Señor, son días difíciles para ser humilde. Resulta increíblemente fácil ser soberbio, ser orgulloso, porque la gente hasta aplaude eso. Señor, pero nosotros somos llamados a ser perfeccionados hasta llegar a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y allá queremos llegar. Esa es nuestra meta, Señor. En tus manos, con obediencia y con determinación, lo lograremos. En el nombre de Jesús. Amén.